¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si eso que el mundo llama amor fuera, en realidad, un disfraz para un miedo mucho más profundo, el terror a la soledad? ¿Y si esa necesidad apremiante de tener a alguien a tu lado no fuera más que un elaborado mecanismo para no enfrentar el vacío que, de alguna manera, sabes que habita dentro de ti? Te propongo una idea audaz, una reflexión incómoda. ¿Qué tal si esa relación perfecta en la que te encuentras es, en el fondo, solo otra forma de escapar de tu propia esencia? El gran engaño, amor o evasión de la soledad. Hay una verdad brutalmente honesta en la incomodidad que nos asalta cuando estamos completamente solos, una verdad que el filósofo Friedrich Nietzsche capturó con una precisión inigualable. Nada está más cerca de la verdad que la incomodidad que sentimos en la soledad, decía. Ahora, permíteme que te invite a un viaje mental. Cierra los ojos e imagina el final de tu vida. Estás en tu lecho de muerte, el silencio del cuarto es pesado, los sonidos del mundo exterior se diluyen, en ese último aliento, una pregunta susurra desde las profundidades de tu ser. ¿Viviste tu vida o simplemente acompañaste la de alguien más? Todos, en algún momento, nos vemos seducidos por el guión que la sociedad nos impone. El relato perfecto y su costo invisible. El guión es familiar. Encuentra a tu alma gemela, ámala incondicionalmente, compartan sus vidas, envejezcan juntos. Suena hermoso, suena seguro. Pero, ¿quién nos habla de lo que se pierde en ese camino? Nadie menciona las partes de nosotros mismos que se desvanecen en nombre de una armonía forzada. No se nos dice que hay sueños que se archivan, pasiones que se silencian y un alma que se encorva lentamente, olvidando el significado de la libertad. Nietzsche, el pensador que se atrevió a mirar al abismo y se autodenominó dinamita, eligió la soltería no por incapacidad, sino por una claridad radical. Comprendió que algunos caminos, especialmente aquellos que llevan a la grandeza, exigen un aislamiento voluntario, un silencio absoluto y una entrega total a tu propia misión. Porque la verdadera grandeza no negocia, y la verdad de uno mismo no puede compartirse con quien todavía teme a su propia sombra. ¿Crees que la sociedad perdona a quienes eligen un camino diferente? La elección más peligrosa, ser uno mismo. La sociedad, con sus sonrisas prefabricadas y sus bodas de ensueño, no perdona a quien decide caminar solo. Eres un egoísta, te quedarás solo, nadie es feliz sin una pareja. Estas frases se pronuncian con la convicción de una plegaria, pero en realidad son un grito de miedo. La gran pregunta es, ¿y si están equivocados? ¿Qué pasaría si la verdadera plenitud no se encuentra al hallar a la persona correcta, sino al transformarte en esa persona irreemplazable, en un ser completo y no una mitad? Este video no está en contra del amor, sino a favor de la elección más valiente, la de elegirse a uno mismo, incluso si eso implica caminar por desiertos donde pocos se atreven a pisar. Prepárate, porque vamos a desenterrar las ideas de Nietzsche para iluminar los pasillos oscuros de nuestra mente y revelar una verdad que la mayoría teme incluso imaginar. La soltería puede ser la forma más radical de libertad y, quizás, la única manera de no traicionar tu propia esencia. La ilusión del amor romántico. Desde que éramos pequeños, nos han inculcado la idea de que necesitamos encontrar a alguien. Alguien que nos entienda, nos complemente, que llene ese vacío que no sabemos cómo nombrar, pero que sentimos en el silencio de la noche. La cultura lo impone de manera sutil pero implacable. Serás feliz cuando estés con otra persona, y si estás solo, algo debe estar mal contigo. A los solteros se les ve como incompletos, sospechosos, incluso rotos, como si la soledad fuera un fracaso personal. Pero, ¿y si fuera justo lo contrario? ¿Y si esa sed de amor fuera en realidad un escape, una defensa contra el terror de enfrentar nuestra alma desnuda, cruda y sin distracciones? Nietzsche vio lo que muchos se niegan a ver, que la mayoría de la gente no ama, sino que se aferra. Usan al otro como un escudo contra el peso de su propia existencia. Esa es la peligrosa ilusión del amor romántico, la fantasía de que alguien nos salvará de nosotros mismos. Y entonces, comienza la lenta, casi imperceptible, adaptación. El precio de la adaptación. Te enamoras, sientes esa euforia inicial, esa sensación de tener un propósito compartido, y poco a poco, empiezas a desaparecer. Al principio, cambias una opinión para evitar una discusión, luego silencias un deseo, sacrificas un hábito y lo llamas madurez o compañerismo. Pero en realidad, estás comenzando a desvanecerte. Un día,
Sin darte cuenta, te despiertas y ya no sabes quién eres. Tu esencia ha sido reemplazada por un personaje complaciente que vive con el miedo constante de perder lo que cree que no puede vivir sin tener. Nietzsche no odiaba el amor, sino la rendición que a menudo conlleva, la rendición de la autonomía, de la creatividad, de esa locura necesaria para convertirte en tu verdadero yo. El ideal romántico exige que te disuelvas en el otro, que construyas una identidad basada en la fusión, en la dependencia emocional, y esa fusión aniquila lo más valioso, el caos creativo que te hace único. Como bien lo dijo Schopenhauer, un hombre solo puede ser el mismo cuando está solo. El coraje de la soledad. Esta frase encierra una verdad que pocos pueden soportar, porque estar solo exige un coraje que a menudo se subestima. Estar con alguien, en muchas ocasiones, es solo una forma elegante de evitar ese enfrentamiento interno. No se trata de estar en contra de las relaciones, sino de reconocer el precio psicológico que la mayoría paga para sostener la ilusión de la completud en pareja. La paz aparente que ves en muchas parejas oculta un alto costo, concesiones que les costaron pedazos de su alma, silencios que ahogan deseos, matrimonios que son pactos de supervivencia emocional, no alianzas de crecimiento. La voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche no sobrevive en jaulas, y el amor romántico, en su aplicación práctica, a menudo se convierte en una prisión emocional firmada con flores y promesas. ¿Te imaginas a un artista creando en medio del ruido? ¿O intentando sumergirse en sus propios pensamientos mientras tiene que gestionar el estado de ánimo de otra persona? El alma que anhela expandirse necesita espacio. El amor romántico, en cambio, exige contención, ajustes y negociaciones interminables. Un comité en tu propia mente. Cada decisión que tomas parece pasar por un comité interno que se pregunta, ¿es esto compatible con lo que la relación permite? Es un proceso agotador, y detrás de él se esconde una idea perversa, que solo vale si formas parte de algo más grande, una pareja. Carl Jung advertía sobre esta fantasía, señalando nuestra tendencia a proyectar en la pareja todo aquello que nos negamos a ver en nosotros mismos. Tu sensibilidad, tu intuición, tu ternura, todo se externaliza, te fragmentas para encajar y a eso lo llamas amor. Pero el amor verdadero no te exige que desaparezcas. No te pide que negocies tu esencia o que bajes el brillo para no opacar al otro. El amor fati de Nietzsche, el amor por tu destino, por tu propio camino, por la vida tal como es, con sus absurdos y sus dolores, comienza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. No necesitas a alguien que te complete, necesitas el valor para enfrentarte a ti mismo, para caminar solo cuando el mundo te grita que eso es un fracaso. Es en esa soledad voluntaria donde nace tu integridad. La búsqueda de la completud en el otro nos debilita, porque nos aleja de nuestra tarea más sagrada, la de volvernos íntegros por nuestra propia cuenta. ¿De verdad quieres amar a alguien, o solo estás intentando evitarte a ti mismo? La autonomía del pensamiento. Ahora, hay algo crucial que necesitas entender. ¿Alguna vez has sentido que justo cuando más necesitas la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque se nos ha entrenado para sentir antes de pensar, para reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada pequeña frustración se convierte en una explosión y cada desafío en una derrota. Pero existe un camino diferente, una estructura mental que te permite volver a tener el control. Es una forma de operar basada en neurociencia, filosofía y técnicas mentales que reprograman tu forma de responder al mundo. Si quieres ver cómo funciona, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado, o escanea el código en la pantalla. La libertad, la verdadera libertad, tiene un precio, y casi nadie está dispuesto a pagarlo. Suena inspiradora, pero cuando la realidad te golpea fría, silenciosa y sin garantías, la mayoría corre de vuelta a la seguridad del rebaño. Nietzsche comprendía esto como pocos. Él sabía que vivir con verdadera libertad exige renunciar a lo que el mundo más valora, la pertenencia, la aceptación, el consuelo emocional. El campo de batalla psíquico. La soledad no es una moda ni una estética, es un campo de batalla psíquico donde los frágiles se desmoronan. El hombre libre debe mirarse al espejo sin máscaras, sin distracciones, sin excusas, y casi nadie tiene el valor para eso. La mayoría prefiere vivir en burbujas emocionales,
rodeados de validaciones y compromisos que solo sirven para llenar el vacío con ruido. Para Nietzsche, la soledad no era un castigo, sino una condición, la condición para convertirse en algo más que el promedio. Para dejar de ser el hombre domesticado, reactivo y conformista y transformarse en el creador de valores, en lo que él llamó el Übermensch o el superhombre. Pero nadie se convierte en eso rodeado de caricias y palmaditas en la espalda. La libertad que él propone exige que salgas del rebaño, y salir del rebaño es un duelo. Pierdes amigos, pierdes amores, pierdes la comodidad de la previsibilidad, pero a cambio, te ganas a ti mismo. Nietzsche vivió esta elección hasta las últimas consecuencias. No fue un solitario por accidente, sino por convicción. Vivió aislado, escribiendo, caminando y enfrentando sus propias ideas hasta el límite de la cordura. Sus cartas revelan el dolor de ese aislamiento, pero también su convicción de que era preferible a la mediocridad de la adaptación. Él veía el mundo social como un escenario de máscaras y convenciones para evitar el absurdo de la existencia. Él quería más, quería desenterrar lo que estaba escondido bajo siglos de mentiras, y para eso necesitaba el silencio de la soledad. La soledad como elección y herramienta. La soledad es ese silencio necesario. Sin ella, solo repites lo que escuchas, reaccionas a lo que otros esperan y vives como un reflejo, no como un ser auténtico. Es crucial entender que la soledad voluntaria no es lo mismo que el sufrimiento de quien ha sido abandonado. No es rechazo, es una elección sagrada. Es el espacio donde tus pensamientos maduran, tu conciencia se reorganiza y tu caos interior encuentra forma. Nietzsche decía que es necesario tener caos dentro de uno para dar a luz a una estrella danzante, pero ese caos no se ordena en cenas románticas ni en fines de semana en centros comerciales. Solo se revela cuando estás completamente solo, sin distracciones, sin promesas, sin alguien que te salve de lo que sientes. Ahí es donde nace el verdadero pensamiento filosófico y al mismo tiempo, donde muchos se rinden. La soledad exige una estructura emocional que el mundo moderno no nos enseña. Vivimos en una sociedad que premia la conexión constante y la exposición de la intimidad. Nunca habíamos estado tan rodeados y, paradójicamente, nunca habíamos estado tan vacíos. El silencio asusta porque te obliga a escuchar lo que has evitado durante años. Nietzsche no creía que todos estuvieran listos para eso. Él veía al filósofo, al creador, al artista, como una excepción, una mutación. La mayoría no quiere libertad, quiere dirección. La libertad real es insoportable para quienes no están preparados. Por eso, cuando empiezas a alejarte, la gente te juzga. No entienden que no buscas a alguien, sino profundidad, verdad y el silencio necesario para escuchar tus propios pensamientos hasta que griten algo que valga la pena seguir. La libertad exige renuncia, la del confort emocional, la del plan de vida compartido, la del afecto automático. Pero esa renuncia revela tu poder. Te vuelves impredecible, incontrolable. Ya no dependes de nadie, no te doblas para encajar, no necesitas pertenecer, y eso es aterrador para quienes viven atados a la aprobación ajena. El costo de la autenticidad. A Nietzsche lo llamaron loco. Fue rechazado por amores, ignorado por colegas, pero se mantuvo fiel a su camino. No vivió para agradar, sino para hacer estallar ideas y romper velos. Ese tipo de vida no cabe en matrimonios tradicionales ni en relaciones basadas en contratos emocionales. La libertad total exige que estés dispuesto a cruzar desiertos sin compañía, sin mapa, sin la promesa de un final feliz. Nietzsche no romantizaba la soledad, la veía como una herramienta de purificación. Empiezas a entender quién eres realmente cuando no tienes a nadie a quien complacer, cuando no necesitas justificar tus decisiones ni medir tus palabras para mantener el equilibrio de otra persona. En ese espacio salvaje, descubres una verdad brutal: la libertad te cuesta todo lo que te mantenía cómodo, pero ese es el precio de ser completo y no una versión suavizada de ti mismo. El matrimonio, en su forma tradicional, se vende como la culminación de la vida, el trofeo que marca la entrada al mundo de los completos. Pero detrás de las fotos perfectas y las leyendas románticas, hay una verdad más cruda y rara vez contada. Para muchos, el matrimonio no es una celebración, sino una contención. Es el fin del viaje de autodescubrimiento, el cierre de posibilidades, la interrupción de la expansión. Nietzsche lo entendía bien,
El matrimonio tradicional se alimenta de la previsibilidad, del hábito, de la rutina, de la comodidad, pero el alma creativa necesita lo contrario: caos, silencio, incomodidad. Nada grandioso nace en un terreno controlado. La jaula dorada. Piensa en un hombre con una misión, una visión, un llamado interno que no le da descanso. Ese hombre necesita tiempo, enfoque y energía indivisible. Ahora imagínalo casado, con demandas cotidianas, obligaciones emocionales y negociaciones interminables. El precio invisible es inmenso, cada decisión debe ser aprobada, cada paso explicado, cada cambio negociado. La chispa creativa comienza a apagarse, lentamente. El matrimonio transforma las urgencias existenciales en horarios compartidos, la inquietud por el consenso y la verdad profunda por un acuerdo tácito de no incomodar. Y ahí es donde muchos hombres renuncian a sí mismos. Cambian su vocación por la paz doméstica y lo hacen sonriendo. Dicen que han madurado, pero por dentro saben que algo esencial se quedó atrás. Nietzsche diría que fue la voluntad de poder la que murió, domesticada por el deseo de agradar. La sociedad nos enseña a hacer mitades para encajar, pero Nietzsche creía en la totalidad del individuo. El filósofo no veía el matrimonio como algo intrínsecamente malo, sino como algo que exige una renuncia brutal a la libertad. Y para quien nació para crear, esa renuncia es una condena. Las grandes ideas necesitan soledad, espacio mental y una mente que no se divida. La jaula dorada es cómoda y segura, pero sigue siendo una jaula. El veneno lento. Nietzsche lo vivió. Sus escritos no nacieron en tardes acogedoras, sino en solitarias montañas, en días silenciosos, en noches de delirio. Fue en el aislamiento donde produjo ideas que hasta hoy nos conmocionan. Ahora, pregúntate, ¿cuántas ideas has abandonado para mantener la paz con alguien? ¿Cuántos proyectos has guardado porque no encajaban en la dinámica de pareja? ¿Cuántas verdades has silenciado para preservar la comodidad? El matrimonio moderno, aunque prometa compañerismo, a menudo exige moldeamiento. Tienes que volverte administrable, y para una mente inquieta, eso es el inicio de la muerte simbólica. Este es un veneno lento. La mayoría acepta esta mediocridad intelectual como el precio del amor, como parte del trato. Pero el creador solitario elige otra cosa. Elige despertar cuando quiera, pensar hasta que la mente le arda, escribir sin reloj. Todo sin tener que justificar su locura con nadie. La ausencia de vínculos, en este contexto, es fertilidad, espacio y un fuego que no se apaga porque nadie exige que se modere. Sí, tiene un costo. Serás visto como raro, excéntrico, frío. Pero a cambio, tendrás algo que nadie puede darte, la libertad de pensar tan profundamente como tu alma sea capaz. El precio de la libertad. Nietzsche no veía esto como un sacrificio, sino como una misión, la tarea de pensar lo impensable y de caminar hasta el límite de lo humano para regresar con algo nuevo. Esa tarea exige una mente libre, y una mente libre necesita una vida que no esté comprometida con la validación ajena. No se trata de odiar el amor, sino de entender que ciertos vínculos, por más bellos que parezcan, pueden sofocar la llama que más necesitas mantener encendida. Ya lo has sentido. Ya tuviste una idea que tuviste que postergar porque alguien te necesitaba. Interrumpiste un momento de escritura porque había una conversación pendiente, un malestar que resolver. En ese momento, perdiste un pedazo de ti. El creador solitario aprende a proteger eso como un monje protege su templo, porque sabe que la grandeza es sutil, no grita, no insiste, aparece en momentos inesperados. Si no estás listo, se va. La mente libre es salvaje, necesita correr sola, necesita campo abierto, necesita desbordarse, arder, destruir y reconstruir. Y sobre todo, necesita silencio, porque solo en el silencio el caos encuentra forma, y solo en la soledad el pensamiento se convierte en verdad. Llega un momento en el que tienes que decidir de quién es tu vida. La mayoría dice que es libre, pero vive como un empleado de las expectativas ajenas, filtrando cada paso por el miedo al juicio y al rechazo. Elegirse a uno mismo es más que un acto de valentía, es un acto de guerra, una declaración silenciosa de que ya no estás dispuesto a negociar tu integridad. Es brutal, peligrosa y vacía. No viene con aplausos, sino con el silencio y la responsabilidad total de cada una de tus elecciones.
La soberanía de tu propio ser. La verdadera soberanía no es mandar sobre otros, sino no ser mandado por nadie, ni por la cultura, ni por la carencia, ni por el miedo. Te das cuenta de que estás en ese camino cuando dejas de preguntar si los demás están de acuerdo con tus decisiones, cuando empiezas a vivir sin pedir permiso, cuando dices no y no sientes culpa. Esa elección asusta y aísla, pero también libera, porque te das cuenta de que la vida que realmente quieres vivir no cabe en los moldes que te ofrecieron. Para vivirla, vas a tener que traicionar expectativas, decepcionar y defraudar a quienes proyectaron una versión de ti que nunca existió. Es aquí donde muchos se rinden. Regresan a relaciones tibias, a trabajos predecibles, a planes que no incomodan a nadie. A eso lo llaman paz, pero en el fondo, es rendición. Conviértete en quien eres, decía Nietzsche, pero nadie te enseña cómo, porque ser quien realmente eres significa renunciar a la seguridad de ser quien otros aprueban. El egoísmo no es pensar en uno mismo, es exigir que el otro piense por ti. El hombre que se elige a sí mismo deja de delegar su felicidad. No espera ser salvado, no necesita ser entendido. Se basta a sí mismo, y eso asusta a los demás. Porque quien se basta a sí mismo no se dobla, no necesita agradar para pertenecer, ni esconder su intensidad para encajar. Ese hombre es peligroso, porque es libre. Y en un mundo que sobrevive de dependencias emocionales, un hombre libre es una amenaza. Elegirse a uno mismo es como saltar de un precipicio, entendiendo que quedarse donde estás es morir en vida, es vender tu alma por seguridad. Y eso no es vida, es supervivencia. La tierra fértil del silencio. Nietzsche nunca te pidió que fueras feliz, te pidió que fueras completo, incluso si eso significa perder todo lo que hoy te da consuelo. Porque solo cuando pierdes todo lo que te mantenía a salvo, descubres lo que realmente eres. La soledad, en este nivel, deja de ser ausencia y se convierte en tierra fértil, en el espacio donde tu voluntad crece, donde tu visión se estructura y donde tu existencia por fin se justifica. El hombre que se elige a sí mismo no necesita ser comprendido, necesita ser fiel a una sola cosa, su propia verdad. Aunque eso le cueste el amor de los demás. Al final, el mayor acto de amor es no abandonarse a uno mismo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Significa que, en algún nivel, ya sabías que esa vida que te vendieron con anillos y promesas no es para ti. Tal vez lo intentaste o lo estás intentando, pero algo dentro de ti sigue inquieto, susurrando que hay algo más. Y lo hay. Pero ese algo más no está en encontrar a alguien, sino en convertirte en alguien. Alguien que no necesita aprobación para respirar. Alguien que puede estar solo sin derrumbarse. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, pero ese porqué solo lo encuentras cuando silencias el mundo a tu alrededor. Y eso exige valor, desapego y la valentía de perder los confortos que mantuvieron tu alma adormecida. El mundo no está interesado en tu libertad, está interesado en tu adaptación. Pero llega un punto en el que adaptarse es lo mismo que morir, solo que en cámara lenta. La decisión final. Ahora tienes dos opciones. Regresar a la normalidad y fingir que este video nunca te conmovió, o asumir el riesgo de vivir como quien no le debe nada a nadie, como quien lleva en el pecho la única fidelidad que importa, la de no traicionarse a sí mismo. Yo tuve que quedarme solo mucho tiempo para entender todo esto, pero no fue una soltería cualquiera. Fue una soledad que silencia todo a tu alrededor. Recuerdo una noche en particular, llovía y estaba sentado en el suelo, agotado, y por primera vez no quería a nadie. Solo quería escucharme, entenderme, reconstruirme. Y en ese estado de presencia, me di cuenta, estaba completo, herido, pero completo. Solo, pero libre. Asustado, pero honesto. Si este video te tocó de alguna manera, no fue casualidad. La vida no envía estos mensajes a quienes aún duermen, sino que los susurra a quienes ya han comenzado a despertar. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el contenido completo sobre el modelo mental que te ayudará a dejar de reaccionar y empezar a responder con fuerza, claridad y control. Ahora, un último pensamiento. Si viste todo esto y no vas a dar me gusta, comentar o suscribirte, solo puedo asumir que eres un agente secreto, un filósofo estoico reencarnado o una entidad mística. Pero si aún eres un simple mortal intentando encontrarse, aprovecha, comenta,
Escribe en los comentarios, me elijo a mí mismo. Quiero ver cuántos aún tienen el valor de ponerse en primer lugar sin pedir perdón por ello. Y los videos que aparecen en pantalla te revelan por qué hay personas que nunca encajan y por qué eso es una bendición disfrazada. Pero ten cuidado, después de verlos, quizás ya no puedas volver a fingir que eres una persona normal.